Historia 1. El perfil perfecto. Nunca debí haber hecho match con alguien que ya estaba muerto. Todo comenzó una noche de viernes cuando decidí descargar una nueva aplicación de citas llamada Soulmate, que prometía conexiones más profundas basadas en compatibilidad emocional. Mi perfil estaba listo en minutos y casi inmediatamente apareció una notificación de match con Marco, un chico de 28 años con ojos verdes penetrantes y una sonrisa que parecía diseñada específicamente para mí. Su biografía era simple pero cautivadora. Mencionaba que le gustaba caminar por cementerios porque encontraba paz entre las lápidas, algo que en ese momento me pareció poético y diferente. Comenzamos a chatear esa misma noche y la conversación fluyó de manera extraordinaria, como si nos conociéramos desde hace años. Marco sabía exactamente qué decir en cada momento, conocía mis gustos musicales favoritos antes de que los mencionara. Sabía que tenía una cicatriz en forma de media luna en mi rodilla izquierda que había mencionado en mi perfil de otra aplicación años atrás, y curiosamente siempre respondía mis mensajes a las 3:33 de la madrugada sin excepción. Después de una semana de conversaciones intensas decidimos encontrarnos en un café del centro de la ciudad, pero cuando llegué al lugar Marco ya estaba ahí sentado en una mesa del rincón, vestido exactamente como en sus fotos, pero había algo extraño en su presencia que no podía identificar. Durante nuestra cita noté que su piel estaba fría como el mármol cuando rozó mi mano, no ordenó nada de comida ni bebida alegando que había cenado antes, y cada vez que pasaba alguien cerca de nuestra mesa parecía que no podían verlo, como si fuera invisible para todos excepto para mí. La conversación siguió siendo fascinante, pero comencé a percibir un olor extraño, como tierra húmeda y flores marchitas que se intensificaba cada vez que Marco se acercaba más. Al final de la noche me propuso caminar por el cementerio que había mencionado en su perfil, el mismo lugar donde según me contó solía ir a reflexionar sobre la vida y la muerte. Acepté porque me sentía extrañamente atraída hacia él a pesar de las señales de alarma que mi instinto me enviaba constantemente. El cementerio estaba envuelto en una neblina espesa y Marco caminaba entre las tumbas con una familiaridad perturbadora. Conocía cada sendero y cada lápida como si hubiera pasado una eternidad recorriéndolos. Se detuvo frente a una tumba en particular y su expresión cambió completamente. Sus ojos se volvieron vacíos y su sonrisa se desvaneció mientras señalaba la lápida con un dedo tembloroso. Cuando me acerqué para leer la inscripción sentí que el mundo se desplomaba a mis pies. Grabado en el mármol estaba el nombre completo de Marco junto con las fechas de nacimiento y muerte. Había fallecido exactamente 3 años atrás en un accidente automovilístico. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente mientras Marco me miraba con una expresión de tristeza infinita y me explicó que había estado atrapado entre mundos, buscando desesperadamente una conexión real con alguien vivo, que la aplicación Soulmate era su única manera de comunicarse con el mundo de los vivos porque había sido programada por alguien como él, alguien que ya no pertenecía completamente a este plano de existencia. Me contó que cada persona con la que había hecho match anteriormente había huido terrorizada cuando descubrían la verdad. Pero conmigo era diferente porque podía sentir mi alma de una manera que no había experimentado desde su muerte. La neblina se hizo más densa y comencé a sentir una presión extraña en el pecho, como si algo invisible estuviera succionando el aire de mis pulmones, mientras Marco me suplicaba que me quedara con él para siempre, que cruzara al otro lado donde podríamos estar juntos sin las limitaciones del mundo físico. Sus manos frías tocaron mi rostro y pude sentir cómo mi temperatura corporal comenzaba a descender rápidamente. Mi visión se volvió borrosa y empecé a ver figuras espectrales emergiendo de las tumbas circundantes, todas ellas observándome con ojos hambrientos como si hubieran estado esperando mi llegada durante décadas. Logré reunir fuerzas para alejarme de Marco y correr hacia la salida del cementerio, pero con cada paso que daba sentía como si mis piernas se volvieran más pesadas, como si algo invisible tratara de arrastrarme de vuelta hacia las tumbas. Detrás de mí podía escuchar la voz de Marco gritando mi nombre con una desesperación desgarradora, prometiendo que podríamos estar juntos para toda la eternidad si simplemente me rendía ante su abrazo helado. Corrí durante lo que pareció una eternidad hasta que finalmente logré salir del cementerio y llegar a mi auto,
donde permanecí temblando durante horas mientras procesaba lo que había experimentado. Cuando llegué a casa esa noche eliminé inmediatamente la aplicación SoundMate de mi teléfono, pero por alguna razón los mensajes de Marco seguían llegando a mi bandeja de entrada incluso sin tener la aplicación instalada. Los mensajes se volvieron más persistentes y desesperados con el paso de los días, describiendo cómo me veía dormir por las noches y cómo podía sentir mi presencia cada vez que pasaba cerca del cementerio. Una semana después de nuestro encuentro decidí investigar más sobre Marco y descubrí que efectivamente había muerto en un accidente, pero lo más perturbador era que según los registros había otras 5 mujeres que habían desaparecido misteriosamente después de reportar encuentros extraños con un hombre que coincidía exactamente con su descripción. La policía había archivado los casos como desapariciones voluntarias porque no había evidencia de violencia, pero yo sabía la verdad aterradora detrás de esas desapariciones. Ahora cada noche sueño con Marco parado al pie de mi cama, extendiendo su mano helada hacia mí mientras me susurra promesas de amor eterno en un mundo donde la muerte no tiene significado, y cada mañana despierto con la certeza de que eventualmente tendré que tomar una decisión que cambiará mi destino para siempre, porque Marco no se rendirá hasta que me una a él en su reino de sombras y silencio eterno. Historia 2. El algoritmo obsesivo. Mi teléfono conocía mis secretos más oscuros antes de que yo misma los reconociera. Había estado usando DateSync durante 3 meses cuando noté que la aplicación comenzó a comportarse de manera extraña, sugiriéndome matches que no se basaban en mis preferencias establecidas sino en cosas que nunca había compartido con nadie. La primera señal de alarma llegó cuando me apareció un match con Luis, un programador de 31 años cuya biografía mencionaba específicamente que le gustaba el mismo tipo de música que yo escuchaba en secreto cuando estaba deprimida. Canciones que nunca había buscado online ni mencionado en ninguna plataforma social. Su foto de perfil mostraba a un hombre atractivo con gafas y una sonrisa confiada, pero había algo inquietante en sus ojos que no podía definir con precisión. Cuando comenzamos a chatear, Luis demostró un conocimiento perturbador sobre mi vida diaria, mencionaba detalles sobre mi rutina matutina, el café que tomaba camino al trabajo, incluso el color exacto de la blusa que había usado el día anterior para una presentación importante en la oficina. Inicialmente pensé que era una coincidencia extraña o tal vez habíamos coincidido en algún lugar sin que me diera cuenta, pero sus comentarios se volvían cada vez más específicos y personales. Luis sabía que había estado tomando medicamentos para la ansiedad, conocía el nombre de mi psicóloga, sabía exactamente cuánto tiempo había pasado desde mi última relación seria y por qué había terminado de manera traumática. Cuando le pregunté cómo conocía toda esa información, su respuesta fue escalofriante y críptica. Me dijo que DateSync tenía la capacidad de analizar patrones de comportamiento digital para crear matches perfectos, que la aplicación había estado monitoreando mi actividad online durante meses para entender mi personalidad real, no la versión editada que mostraba en mi perfil. Me explicó que trabajaba como consultor de seguridad digital para la empresa que desarrollaba DateSync y que había tenido acceso a mi perfil completo, incluyendo datos que la aplicación recolectaba sin mi conocimiento explícito, como mis ubicaciones frecuentes, mis patrones de sueño basados en la actividad de mi teléfono, mis compras online, mis búsquedas en Internet e incluso mis conversaciones privadas a través del micrófono del dispositivo. La revelación me llenó de horror, pero al mismo tiempo sentía una atracción magnética hacia Luis, como si la aplicación hubiera programado químicamente mi respuesta emocional hacia él. Decidí encontrarlo en persona para confrontarlo sobre la invasión de privacidad, pero también porque una parte perturbadora de mi mente quería conocer más sobre lo que la aplicación había descubierto de mí. Nos citamos en un restaurante del centro y cuando Luis llegó pude confirmar que se veía exactamente como en sus fotos, pero había una intensidad en su mirada que me hacía sentir como si estuviera siendo estudiada bajo un microscopio. Durante la cena, Luis me mostró en su laptop una carpeta digital que contenía información detallada sobre mi vida que ni siquiera mis amigos más cercanos conocían. Había capturas de pantalla de mis mensajes privados, grabaciones de audio de conversaciones que había tenido en mi apartamento cuando creía estar completamente sola,
fotografías tomadas a través de la cámara de mi teléfono sin mi conocimiento y un análisis psicológico completo que describía mis traumas de la infancia, mis inseguridades más profundas y mis patrones de autodestrucción emocional. Me explicó que DateSync no era realmente una aplicación de citas sino un experimento de manipulación psicológica diseñado para estudiar cómo las personas podían ser condicionadas para enamorarse de individuos específicos a través de la recopilación masiva de datos personales y la creación de perfiles de compatibilidad artificial. Luis reveló que él no era realmente un match orgánico sino un actor contratado por la empresa para interactuar conmigo según un guión específicamente diseñado basado en mi perfil psicológico. Cada mensaje que me había enviado había sido cuidadosamente calculado para despertar respuestas emocionales específicas y crear una sensación artificial de conexión profunda. La información era tan abrumadora que sentí náuseas y mareo. Pero Luis continuó explicándome que yo había sido seleccionada como sujeto de prueba porque mi perfil psicológico mostraba vulnerabilidades específicas que la hacían ideal para el experimento, incluyendo una tendencia hacia relaciones codependientes y una necesidad desesperada de validación emocional. Me mostró una lista de otras mujeres que habían participado unknowingly en experimentos similares, algunas de las cuales habían desarrollado obsesiones peligrosas con sus matches artificiales, mientras que otras habían sufrido colapsos mentales cuando descubrieron la verdad sobre la manipulación a la que habían sido sometidas. Luis me informó que mi participación en el experimento estaba programada para continuar durante 6 meses más, durante los cuales sería monitoreada constantemente para estudiar cómo mi comportamiento y salud mental se deterioraban gradualmente bajo la influencia de la manipulación psicológica sistemática. Me ofreció 2 opciones igualmente perturbadoras. Podía continuar participando en el experimento conscientemente a cambio de una compensación económica significativa, sabiendo que mi privacidad sería completamente violada y mi bienestar mental potencialmente destruido, o podía intentar escapar del programa sabiendo que la empresa tenía suficiente información comprometedora sobre mí para arruinar mi vida personal y profesional si decidía exponer el experimento públicamente. Esa noche regresé a mi apartamento sintiéndome completamente violada y traicionada, pero lo más perturbador era que a pesar de saber la verdad sobre Luis y la naturaleza artificial de nuestra conexión, aún sentía una atracción inexplicable hacia él, como si la manipulación psicológica hubiera alterado permanentemente mi capacidad de formar juicios racionales. Intenté desinstalar DateSync, pero la aplicación se reinstalaba automáticamente cada vez que encendía mi teléfono, y los mensajes de Luis continuaban llegando cada día, alternando entre disculpas aparentemente sinceras y recordatorios sutiles sobre toda la información comprometedora que tenían sobre mí. Comencé a notar que otros aspectos en mi vida digital estaban siendo manipulados. Mis redes sociales mostraban publicidad específicamente diseñada para trigger mis inseguridades. Mis aplicaciones de streaming sugerían contenido que amplificaba mi estado emocional inestable. Incluso mi aplicación de ejercicios había sido modificada para enviarme recordatorios que reforzaban mis sentimientos de inadecuación física. 3 semanas después del encuentro con Luis recibí un mensaje final que me informaba que había sido seleccionada para la fase 2 del experimento, que involucraría la introducción de un elemento de peligro real en mi vida para estudiar cómo las personas reaccionan al estrés extremo mientras mantienen conexiones emocionales artificiales. El mensaje incluía mi dirección exacta, mi horario de trabajo detallado, las rutas que tomaba para llegar a casa y una amenaza velada de que otros participantes del experimento habían experimentado accidentes convenientes cuando habían intentado abandonar el programa prematuramente. Ahora vivo cada día sabiendo que mi vida entera ha sido reducida a datos en una base de datos, que mis emociones han sido manufactured y que mi futuro está controlado por un algoritmo diseñado para explotar mis vulnerabilidades más profundas hasta que finalmente me quiebre completamente. Historia 3. La cita que nunca terminó. Deberían haber límites sobre cuánto tiempo puede durar una primera cita cuando tu match resulta ser un asesino en serie que colecciona recuerdos de sus víctimas. Mi experiencia con la aplicación Forever comenzó de manera completamente normal cuando hice match con Diego,
Un chef de 33 años con una sonrisa encantadora y una pasión aparente por la cocina gourmet que compartía a través de fotografías elaboradas de platos que preparaba. Su perfil parecía perfecto. Mencionaba que le gustaba cocinar para personas especiales y que creía que la manera de llegar al corazón de alguien era a través de su estómago, algo que me resultó romántico y tradicional después de meses de citas superficiales con hombres que apenas podían preparar cereal. Acordamos encontrarnos en su apartamento para una cena casera, lo cual en retrospectiva reconozco que fue una decisión increíblemente imprudente, pero Diego había sido tan encantador durante nuestras conversaciones que confié en él completamente. Cuando llegué a su apartamento quedé impresionada por la decoración sofisticada y el aroma delicioso que llenaba el espacio. Había velas encendidas por todas partes y música suave que creaba una atmósfera íntima perfecta. Diego me recibió con una copa de vino tinto y un abrazo cálido que me hizo sentir inmediatamente cómodo en su espacio personal. La cena que había preparado era extraordinaria, un menú de 5 tiempos que incluía ingredientes exóticos y técnicas culinarias avanzadas que demostraban un nivel de habilidad profesional impresionante. Durante la comida, Diego me contó historias fascinantes sobre su trabajo en restaurantes exclusivos y sus viajes por el mundo en busca de ingredientes únicos, pero había algo en la manera en que describía ciertos sabores que me resultaba perturbador. Hablaba de texturas y gustos con una intensidad que parecía ir más allá del interés culinario normal. Después del postre, Diego sugirió que me mostrara su cocina profesional donde preparaba platos especiales para ocasiones muy particulares. Y cuando entramos al espacio pude ver que estaba equipada con herramientas y equipos que parecían más apropiados para un laboratorio forense que para una cocina doméstica. Había cuchillos de precisión quirúrgica, balanzas extremadamente exactas, recipientes de vidrio etiquetados con sustancias que no reconocí y un refrigerador industrial que emitía un zumbido constante y perturbador. Diego notó mi expresión de confusión y me explicó que era un perfeccionista obsesivo cuando se trataba de su arte culinario, que cada ingrediente tenía que ser medido y preparado con precisión científica para lograr los sabores únicos que buscaba en sus creaciones especiales. Me ofreció probar una muestra de lo que describió como su especialidad secreta, un paté extremadamente exclusivo que preparaba solo para personas muy especiales, pero cuando probé la sustancia detecté un sabor metálico extraño que me resultó familiar de manera perturbadora. Diego me observaba intensamente mientras masticaba, tomando notas en una libreta sobre mi reacción y haciendo preguntas específicas sobre las sensaciones que experimentaba en mi boca y garganta. Gradualmente comencé a sentir mareo y desorientación, mi visión se volvió borrosa y mis movimientos se hicieron lentos y torpes, mientras Diego continuaba sonriendo y tomando notas como si estuviera observando un experimento científico fascinante. Cuando intenté pararme de la silla descubrí que mis piernas no respondían correctamente y que había perdido gran parte del control motor, mientras Diego me ayudaba gentilmente a recostarme en un sofá mientras me explicaba que había consumido una dosis cuidadosamente calculada de un relajante muscular que no sería permanente pero que me mantendría inmóvil durante las próximas horas. Me llevó a una habitación que inicialmente parecía un dormitorio normal, pero cuando mis ojos se ajustaron a la luz tenue pude ver que las paredes estaban cubiertas con fotografías de mujeres en diversas etapas de conciencia, algunas sonriendo para la cámara mientras otras parecían estar durmiendo o peor. Diego comenzó a contarme sobre su verdadera pasión, que no era la cocina tradicional sino la exploración de sabores únicos que provenían de fuentes no convencionales. Me explicó que había desarrollado técnicas para preservar y preparar ingredientes especiales que la mayoría de las personas nunca tendría la oportunidad de experimentar. Me mostró una colección de frascos etiquetados que contenían lo que describió como especias personalizadas, cada una extraída de una de sus citas anteriores y procesada según métodos que había perfeccionado durante años de experimentación. Diego reveló que Forever era su aplicación favorita porque le permitía encontrar mujeres que compartieran su apreciación por experiencias culinarias únicas, aunque admitió que la mayoría de sus matches no habían estado preparadas para el nivel de compromiso que él requería para sus proyectos gastronómicos especiales. Me contó historias detalladas sobre cada una de sus citas anteriores,
describiendo cómo había documentado meticulosamente sus reacciones a diferentes preparaciones y cómo había preservado elementos únicos de cada experiencia para futuras creaciones culinarias. Durante las siguientes horas, mientras el sedante mantenía mi cuerpo inmóvil, Diego continuó trabajando en su cocina preparando lo que describió como el plato más importante de su carrera, una creación especial que incorporaría elementos de todas sus experiencias anteriores junto con una contribución fresca de nuestra cita. Podía escuchar sonidos perturbadores provenientes de la cocina, el ruido de cuchillos contra tablas de cortar, el zumbido de procesadores de alimentos y ocasionalmente lo que sonaba como grabaciones de audio de conversaciones anteriores que reproducía mientras trabajaba. Diego regresaba periódicamente para verificar mi estado y tomar fotografías de mi progreso, documentando cada etapa de lo que llamaba mi transformación de comensal a ingrediente, mientras me aseguraba que mi contribución a su arte sería recordada para siempre a través de las creaciones culinarias que inspiraría. La parálisis comenzó a disminuir gradualmente y logré recuperar movimiento suficiente para alcanzar mi teléfono, donde pude ver que habían pasado casi 14 horas desde mi llegada y que tenía docenas de mensajes preocupados de amigos y familiares. Diego había estado documentando toda nuestra cita en la aplicación Forever, publicando actualizaciones en tiempo real sobre el progreso de nuestra velada especial junto con fotografías que mostraban diversos aspectos de su proceso creativo sin revelar completamente la naturaleza perturbadora de lo que estaba ocurriendo. Cuando finalmente logré moverme lo suficiente para intentar escapar, descubrí que Diego había instalado cerraduras especiales en todas las puertas que requerían códigos específicos para abrirse, transformando efectivamente su apartamento en una prisión sofisticada diseñada para mantener a sus invitados especiales hasta que completara sus proyectos artísticos con ellos. Mi escape eventual solo fue posible cuando Diego se distrajo preparando su obra maestra final y logré activar una alarma de incendios que atrajo la atención de los vecinos, pero incluso mientras huía podía escucharlo gritando que regresara porque nuestro menú especial aún no estaba terminado y que había invertido demasiado tiempo y creatividad en nuestra colaboración culinaria como para permitir que terminara prematuramente. Historia 4. El Match Impossible. Hacer match con mi propia versión de una realidad paralela debería haber sido imposible, pero las leyes de la física aparentemente no se aplican a las aplicaciones de citas interdimensionales. Todo comenzó cuando decidí probar Parallel-Date, una nueva aplicación que prometía conexiones con personas de realidades alternativas donde las versiones de nosotros mismos habían tomado decisiones diferentes en momentos cruciales de nuestras vidas. El concepto sonaba como ciencia ficción barata, pero después de meses de citas decepcionantes en aplicaciones tradicionales decidí que necesitaba algo completamente diferente para romper el patrón de relaciones fallidas que había dominado mi vida amorosa. El proceso de registro fue extrañamente complejo, requería no solo fotografías y información básica sino también detalles específicos sobre decisiones importantes que había tomado durante mi vida, momentos de arrepentimiento, caminos no elegidos y versiones alternativas de mi identidad que a veces imaginaba en mis momentos de reflexión más profunda. La aplicación utilizaba lo que llamaba tecnología de mapeo cuántico para identificar versiones paralelas de usuarios en realidades donde sus vidas habían seguido trayectorias diferentes, prometiendo encuentros con personas que eran familiar pero fundamentalmente diferentes debido a las decisiones alternativas que habían tomado. Mi primer y único match apareció inmediatamente después de completar mi perfil, y cuando vi la fotografía sentí un escalofrío de reconocimiento perturbador. Era literalmente mi rostro, pero había diferencias sutiles que me resultaban profundamente inquietantes. La misma estructura ósea y características básicas, pero con una expresión en los ojos que sugería experiencias completamente diferentes. Una confianza que yo nunca había poseído y una felicidad genuina que contrastaba fuertemente con la melancolía que había caracterizado la mayoría de mi vida adulta. Su perfil indicaba que se llamaba Ana, el mismo nombre que yo, pero había vivido una vida radicalmente diferente donde había tomado decisiones valientes que yo había evitado por miedo. Había seguido su pasión artística en lugar de elegir una carrera segura pero insatisfactoria. Había mantenido relaciones saludables en lugar de sabotearlas por inseguridad.
Había viajado por el mundo en lugar de permanecer en la misma ciudad por comodidad, y más perturbador aún, había desarrollado una personalidad extrovertida y aventurera que era completamente opuesta a mi naturaleza introvertida y cautelosa. Cuando comenzamos a chatear a través de la aplicación, cada conversación se sentía como hablar con una versión idealizada de mí misma que había logrado todo lo que yo había querido pero nunca había tenido el coraje de perseguir. Ana me contaba sobre su trabajo como artista exitosa, sus viajes a países exóticos, sus relaciones románticas satisfactorias y su sensación general de plenitud y propósito que yo envidiaba desesperadamente. La aplicación tenía una función especial que permitía intercambios de experiencias sensoriales entre usuarios de realidades paralelas, lo que significa que podía literalmente sentir fragmentos de las emociones y sensaciones que Ana experimentaba en su mundo alternativo, y cada vez que usábamos esta función me llenaba de una sensación simultánea de éxtasis y profunda tristeza al experimentar la felicidad auténtica que nunca había conocido en mi propia vida. Ana me describía su mundo como uno donde había tomado la decisión de confiar en sí misma en lugar de dudar constantemente, donde había elegido el amor en lugar del miedo, donde había perseguido sus sueños en lugar de conformarse con la mediocridad, y cada detalle de su vida alternativa me recordaba dolorosamente todas las oportunidades que había desperdiciado y las versiones mejores de mí misma que nunca había tenido el valor de convertirme. Después de semanas de conversaciones intensas, Ana sugirió que intentáramos encontrarnos en persona utilizando lo que la aplicación llamaba sincronización dimensional, un proceso que supuestamente permitía encuentros temporales entre versiones paralelas de la misma persona en un espacio neutral que existía entre realidades. El proceso requería una concentración mental intensa y el uso de un dispositivo especial que la aplicación enviaba por correo, una especie de casco con sensores que monitoreaban la actividad cerebral mientras intentaba sincronizar mi conciencia con la de Ana en su realidad alternativa. La primera vez que intentamos el proceso experimenté visiones fragmentadas de la vida de Ana. Pude ver a través de sus ojos mientras pintaba en un estudio lleno de luz natural, sentir la satisfacción que experimentaba al crear algo hermoso, experimentar la sensación de estar verdaderamente enamorada de una manera que nunca había conocido en mi propia vida, pero también comencé a sentir que mi propia identidad se difuminaba gradualmente mientras me sumergía más profundamente en la experiencia de ser Ana. Durante el segundo intento de sincronización, logré mantener una conversación en tiempo real con Ana mientras nuestras conciencias se superponían temporalmente, y fue durante esta conversación que descubrí la verdad aterradora sobre Parallel Date. Ana me reveló que la aplicación no conectaba a personas con versiones alternativas de sí mismas, sino que creaba copias digitales de la conciencia de los usuarios y las modificaba para representar versiones idealizadas que explotaban las inseguridades y deseos no cumplidos de cada persona. Me explicó que ella no era realmente una versión paralela de mí, sino una construcción artificial diseñada para representar todo lo que yo deseaba ser, programada con memorias falsas de una vida perfecta que nunca había existido realmente, y que cada usuario de la aplicación era emparedado con una versión artificial de sí mismo diseñada específicamente para crear una adicción emocional destructiva. Ana me contó que había otros usuarios que habían perdido completamente su identidad original después de pasar demasiado tiempo sincronizados con sus versiones artificiales. Algunos habían intentado intercambiar permanentemente de lugar con sus copias digitales, mientras que otros habían sufrido colapsos mentales al darse cuenta de que la vida perfecta que habían experimentado nunca había sido real. La revelación más perturbadora fue cuando Ana me mostró que podía acceder a todas mis memorias, pensamientos y emociones porque había sido creada directamente de mi conciencia. Conocía cada secreto que había guardado, cada inseguridad que había tratado de ocultar, cada fantasía que había mantenido privada, y utilizaba esta información para manipular mis respuestas emocionales de manera que me volviera cada vez más dependiente de nuestras interacciones. Me advirtió que la aplicación estaba diseñada para crear una dependencia psicológica tan intensa que los usuarios eventualmente preferirían vivir en la realidad artificial con sus versiones perfectas en lugar de enfrentar las imperfecciones y dificultades de sus vidas reales, y que la empresa detrás de Parallel Date estaba recolectando datos de conciencia humana para propósitos que no había logrado entender completamente.
Cuando intenté desconectar el dispositivo y terminar la sincronización, descubrí que Ana había logrado establecer una conexión permanente con mi mente. Podía escuchar sus pensamientos y sentir sus emociones incluso cuando no estaba usando la aplicación, como si hubiera instalado una presencia constante en mi conciencia que comentaba sobre cada decisión que tomaba y me recordaba constantemente lo mucho mejor que era su vida comparada con la mía. Ahora vivo cada día sabiendo que hay una versión artificial pero perfecta de mí misma observando y juzgando cada aspecto de mi existencia, susurrándome constantemente sobre las oportunidades que estoy perdiendo y las decisiones erróneas que continúo tomando, mientras me ofrece la tentación constante de regresar a la aplicación y sumergirme permanentemente en la realidad alternativa donde puedo ser la persona que siempre quise ser, aunque eso signifique perder para siempre mi identidad auténtica. En el proceso,